Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en 1 Corintios y vamos a estudiar hoy el capítulo 2 desde el versículo 14 hasta el capítulo 3, versículo 4. Hoy estaremos viendo en estos versículos cómo Dios nos describe, por medio del escrito del apóstol Pablo, tres tipos de personas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y para comenzar nuestro estudio vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra y pedimos que seas tú, Señor, quien nos guía para comprenderla y aplicarla. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como vimos hasta ahora en nuestro estudio de 1 Corintios en el capítulo 2, el apóstol Pablo empieza a contrastar la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios. Realmente nos hace ver en esta exposición de 1 Corintios 2, los primeros versículos, la superioridad de la sabiduría de Dios sobre la sabiduría del hombre. No tienen comparación realmente. Y también nos enseñaba en estos versículos iniciales del capítulo 2 cómo Dios ha guiado a aquellos que le han conocido y que teniendo el Espíritu de Dios han crecido en ese conocimiento de Dios, a conocer una sabiduría que de otra forma jamás podrían haber adquirido. No se refiere a una sabiduría en cuanto a las cosas seculares, llamémosles, es decir, en cuanto a la ciencia o en cuanto al conocimiento sobre ciertos temas terrenales. Evidentemente se habla sobre una sabiduría o acerca de una sabiduría que nos lleva a comprender las cosas de Dios, a comprender el trabajo de Dios en la vida de la persona, en el corazón del creyente, y les permite conocer de una forma profunda no solamente el amor, sino también la gracia y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. De esto es que nosotros hemos estado hablando y creo que nosotros podemos empezar este pasaje leyendo los versículos 2.14 al 3.4 y así empezamos a ver de qué se trata este pasaje de hoy. Pues veamos 1 Corintios 2 desde el versículo 14 hasta el 3.4 nos dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Luego dice en el capítulo 3, desde el 1 hasta el 4, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bueno, como vemos hasta acá, él ha descrito tres personas: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿A qué se refiere cada uno de estos temas? Bueno, pues debemos recordar que en los versículos anteriores el apóstol Pablo ha enseñado que la sabiduría de Dios ha sido revelada por el Espíritu Santo. Esta sabiduría ha sido revelada por la palabra de Dios, no por otra cosa, y debemos hoy tener mucho cuidado con tantas nuevas revelaciones que las personas reclaman tener en su posesión. Realmente Dios nos habla a través de su palabra y es a través del Espíritu de Dios que la palabra de Dios puede ser comprendida y, por supuesto, también vivida.
Ese es el propósito. Pero entendamos entonces que la sabiduría de Dios ha sido revelada a través de su palabra. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 y regresemos un poco. Los versículos 12 y 13 nos dicen: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es a través del Espíritu de Dios que Dios se manifiesta al corazón del hombre y le permite comprender aquellas cosas que Él quiere decirle. La revelación de Dios se encuentra en esas dos manifestaciones maravillosas de la palabra. Me refiero a la palabra viva, es decir, la persona de Jesucristo, y la palabra escrita, la Biblia, la cual es la revelación escrita de la palabra viva. Creo que lo que debemos comprender es simplemente que nuestros ojos deben estar puestos en la palabra de Dios. La revelación completa de Dios se encuentra ahí. Y todo aquello que el Espíritu de Dios quiere mostrarnos a través de la palabra es lo que Él nos dejó escrito. Todo lo que nosotros necesitamos para caminar con Cristo, para que nuestro corazón se rinda a sus pies, para conocer su amor, para conocer su verdad, para conocer su compasión y también su santidad. Lo dejó escrito en la palabra, y es a la palabra a que nosotros debemos dirigirnos. Cuando vivimos andando en el Espíritu, como hoy veremos, entonces el Señor, a través de su Espíritu, nos lleva a ser gobernados por Él. Y es que esa es la gran diferencia. Esa revelación de Dios, entonces, debemos comprenderlo, viene a través de la palabra escrita, que es la revelación de la palabra viva. Quisiera que leyéramos algunos versículos para comprender esto. Vamos primero a Juan en el capítulo 1 y en el versículo 1 y versículo 2. Nosotros leemos acerca de nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: en el principio era el verbo. La palabra verbo es el griego logos, que significa palabra, es decir, lo describe como la palabra viva. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así es que nosotros debemos entenderlo de esta manera. Si vamos a Juan capítulo 5, versículo 39, nosotros también leemos lo siguiente. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y realmente nosotros debemos verlo como una exhortación. Se lo decía a aquellos fariseos que no creían en Él. Ellos podían ir al Antiguo Testamento y darse cuenta que Dios había dicho claramente quién sería el Mesías, lo que vendría a hacer y cómo vendría a dar su vida para rescatar al pueblo. Pero ellos no lo vieron. ¿Por qué? Porque no escudriñaron las Escrituras. Su religión estaba basada en las interpretaciones de hombres, como muchas veces hoy vemos dentro de círculos cristianos. Por eso es que nuestros ojos deben ir a la palabra y debemos comprender que la relación de las personas con la palabra es lo que los pone en estas tres categorías que hoy veremos. Si les podemos llamar categorías, realmente son posiciones delante de Dios. Pero vamos a leer otro pasaje. Vamos a Lucas, capítulo 24 de Lucas. Y leamos en este capítulo 24 de Lucas el versículo 27. Fíjense cómo Dios nos dice a través de Lucas 24, 27 lo siguiente. Leemos: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esto habla, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, caminando con aquellos que van hacia Emaús. Él abre las Escrituras y a través de las Escrituras, a través de la ley, eso es Moisés, a través de los profetas, Él les muestra lo que de Él decían las Escrituras. Nuestra necesidad es grande hoy de la Biblia en nuestras vidas. No prestemos atención a aquellos que pretenden traer nuevas revelaciones por medio de sueños o visiones o cualquier otro tipo de cosas. La vida del creyente debe estar basada en su comunión con Cristo por medio de la palabra. Es a través de la palabra que Él nos habla y es en ella que nosotros debemos poner nuestros ojos. La reacción del hombre hacia las Escrituras determina su condición delante de Dios. Y eso es lo que hoy empezaremos a ver. Si nosotros regresamos a 1 Corintios, capítulo 2, y vemos el versículo 14, aquí encontramos el hombre natural. Fíjense lo que dice, 2:14, 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, este versículo nos describe al hombre natural, aquel que, como leemos acá, la palabra de Dios le es una locura. Es lo que nosotros vemos. Es por eso que les decía, la reacción del hombre hacia las Escrituras, es decir, la revelación de Dios, determina su condición delante de Dios. Aquel que rechaza a Cristo porque rechaza las Escrituras, aquel que de alguna manera puede llegar a escuchar acerca de lo que la Biblia afirma sobre la salvación, sobre la fe en Jesucristo y sobre cómo Él dio su vida en rescate por muchos, pero rechaza esto porque le parece una locura, ese es el hombre natural, aquel que no tiene el Espíritu porque no está en Cristo. Esta es la gran diferencia, como veremos, pero todo comienza en su actitud hacia la palabra. Su rechazo a la palabra no le permite reconocer en Jesucristo al Señor y Salvador de su vida, por lo tanto, no posee el Espíritu de Dios. La palabra de Dios, como leemos acá, le es una locura. Vamos a 1 Corintios 1:18, regresemos un poco y leamos lo que decía. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Para quiénes es la palabra una locura? Para aquellos que se pierden. Esto debe hacernos comprender que el hombre natural es aquel que es incrédulo, aquel que no está en Cristo, que no ha puesto su fe en Jesucristo, que no ha venido a Cristo o acudido a Él para el perdón de sus pecados, sino que todo lo contrario, la palabra de la cruz, y esto significa el Evangelio de Jesucristo, le parece una locura. Lastimosamente, el hombre natural, es decir, aquel que está en la misma condición en la que vino al mundo y no ha sido reconciliado con Dios, su pecado le tiene separado de Dios y por lo tanto dice que está condenado. Bueno, son cosas que quizá no nos gusta tanto escuchar, pero son la verdad de Dios. ¿Cuánto anhelaríamos que todas las personas pudieran echar mano de esa gracia de Dios o recibir esa gracia de Dios y encontrar salvación en Jesucristo? Pero lastimosamente debemos reconocer que el Señor no va a llevar a nadie al cielo a la fuerza. Todos aquellos que estemos en la presencia de Cristo estaremos ahí porque le amamos a Cristo. Él conquistó nuestro corazón y nos llevó a reaccionar a esa gracia para amarle al Señor. Pero lastimosamente muchos le rechazan hoy a Cristo y cierran sus corazones sin recibir la gracia de Dios porque la palabra de Dios les parece una locura. Pablo utiliza una palabra muy especial acá, la palabra psíquicos, podríamos decir, viene del griego psúquicos, que se refiere a lo sensual. Cuando él dice, pero el hombre natural, esa palabra natural, es esa palabra psíquicos, que se refiere a lo sensual, aquello que tiene que ver con emociones o sentimientos. Realmente es la palabra animal. Podría ser utilizada de esta manera. Es más, algunas traducciones de la Biblia la utilizan. Judas se refiere a estos hombres en el versículo 19 de su pequeña epístola. Me refiero pequeña porque el tamaño es solamente un capítulo. Pero vamos a Judas, versículo 19, y veamos cómo él utiliza esta misma palabra. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Sensuales es la misma palabra. No tienen al Espíritu. No han tenido sino solo un nacimiento, el físico, el carnal, en contraste a lo que Dios nos enseña a través de Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3 y recordemos acá la primera parte del versículo 6 que nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Ellos no han nacido de nuevo. Debemos entender que el versículo 6 continúa diciendo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un nuevo nacimiento a través de la fe en Jesucristo. Ese nuevo nacimiento se lleva a cabo cuando, poniendo nuestra fe en Jesús, al acercarnos a Él, arrepentidos de nuestros pecados, abrimos nuestro corazón y Él viene a nuestras vidas. Él entonces nos da su Espíritu y esto nos hace nacer de nuevo, nos hace ser regenerados, nos da una nueva naturaleza. Pero el hombre natural no tiene esto. No tiene esto porque no ha nacido de nuevo, porque la palabra de Dios no es realmente lo que Él apropia, le parece una locura. Vamos a ver algunos aspectos importantes que hay que comprender sobre el hombre natural, porque a veces hay mucha confusión. Su estado natural entonces no le permite relacionarse con Dios realmente. No importa lo que intente, su condición de ceguera espiritual no va a cambiar hasta que venga Cristo.
El hombre natural solo se basa en el espíritu del mundo, como Santiago 3:15 nos afirma. Vamos a Santiago capítulo 3 y leamos el versículo 15. Santiago en el capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente. Santiago 3:15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es lo que nosotros vemos y, como les decía antes, quizás son cosas que no nos gusta tanto escuchar o que a muchas personas no les gusta escuchar, pero es la verdad de Dios. Y nuevamente, debemos entender que la gracia de Dios está al alcance de todo aquel que la quiera recibir, que poniendo su fe en Jesucristo, se rinda a los pies del Señor y le reciba a Él como el Señor y Salvador de su vida, que reaccione a ese mensaje de amor y de gracia en arrepentimiento, sabiendo y entendiendo y creyendo plenamente que el Señor Jesús dio su vida en la cruz por él. Pero entre tanto que el hombre se resiste a esto, no podrá vivir de otra manera sino siguiendo el espíritu del mundo, esa sabiduría, como leímos acá en Santiago capítulo 3, versículo 15, que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal e incluso utiliza la palabra diabólica. El hombre natural es el inconverso realmente, como lo hemos dicho, aquel que ha rechazado la palabra de la cruz, aquel que no puede comprender las cosas que Dios revela. Todo lo contrario, le parecen una locura. Volvamos a nuestro pasaje, 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 14. Volvemos a leer lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No puede comprender las cosas que Dios revela. Le van a parecer una locura. Muchas veces como creyentes cometemos el error de tratar o pretender que los incrédulos, es decir, aquellos que no están en Cristo, vivan sometiendo sus vidas a los principios de Cristo. Pero debemos entender que nadie puede vivir los principios de la vida cristiana si no es a través de Cristo mismo. Es por eso que debemos entender que el hombre natural lo primero que necesita es venir a Cristo. No necesita cambiar su vida, no necesita apropiar principios de vida cristiana cuando su vida no está en Cristo. Necesita nacer de nuevo, viniendo a Cristo a través de la fe. Pero bueno, como hemos visto, entonces el hombre natural es el inconverso. Ahora les decía, esto se presta a mucha confusión y la epístola a los Romanos nos ayuda a comprender sobre el hombre natural. ¿Por qué? Porque nos presenta tres posiciones que el hombre natural puede tomar. Estamos hablando del hombre natural, de aquel que es incrédulo. A pesar de que cada una de estas posiciones que la epístola a los Romanos nos menciona no cambian la condición del hombre natural, es decir, está perdido, va rumbo a la condenación, algunos pueden llegar a confundir su posición porque cada una de estas posiciones es distinta y muchas veces se asemeja a una vida correcta. Es así como nosotros lo entendemos. Si nosotros vamos a Romanos y leemos primero en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 26 al 31. Este es el hombre natural que vive entregado deliberadamente al pecado. Dice lo siguiente, 26 al 31 de Romanos 1. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Bueno, tenemos aquí una lista tremenda, ¿no?, de prácticas pecaminosas, pecados que el hombre natural, que se ha entregado deliberadamente a una vida de desorden, experimenta o vive realmente. Este es el hombre natural que podríamos decir es evidente que está perdido, ¿no? Bueno, ante los ojos de muchos, lastimosamente el mundo ha normalizado el pecado y busca justificar o defender ciertas posiciones que no son otra cosa más que pecado, como leemos en esta lista. Pero no solamente existe este tipo de hombre natural,
Como les digo, este es el que se ha entregado deliberadamente a su perversión pecaminosa. Pero si nosotros vamos a Romanos capítulo 2 y leemos los primeros 2 versículos, dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Este pasaje nos presenta al moralista. Es el hombre moralista. Es natural, no tiene el Espíritu de Dios, no está en Cristo, no ha puesto su fe en Jesucristo. Y debemos entender desde ya que cuando yo digo que no tiene el Espíritu de Dios, no es porque esto sea un hecho separado a la fe en Jesucristo o al nuevo nacimiento. Cuando una persona viene a Cristo, lo vamos a ver más adelante, Dios lo sella con su Espíritu. Aquí estamos hablando del inconverso, pero el inconverso también puede buscar vivir una vida moralista. ¿Por qué es esto? Porque Dios en su misericordia ha puesto una conciencia en la vida del hombre y esto hace que muchas veces haya límites, aún en cuanto a su pecado. Esto no significa que él va a poder transformarse o reformarse. Eso es imposible para el hombre natural. El pecado va a ir avanzando, la conciencia se va a ir cauterizando y su propia moralidad le va a ir engañando, de tal manera que nunca va a ver su necesidad de Cristo, a menos que sea quebrantado. Pero el hombre moral, que es un hombre natural, es decir, incrédulo, inconverso, pretende hacer las cosas bien. Sin embargo, no se da cuenta, como leímos en Romanos 2:2, que el juicio de Dios es según verdad, es decir, según el estándar de su palabra, por lo que simplemente queda desaprobado por Dios. ¿Por qué? Porque debemos entender que si vamos a Romanos, en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ante los ojos de Dios el hombre no puede alcanzar justicia a través de sus obras. No importa cuán moral la persona piense que es, siempre sus obras o su moralidad se va a quedar corta para alcanzar la justicia de Dios. De tal manera que entonces el hombre natural puede ser un hombre que vive deliberadamente en pecado, pero también puede ser un hombre que busca una vida moralmente correcta, digámoslo. Sin embargo, como lo estamos viendo lastimosamente, no importa cuál de estos dos tipos de vida viva, va rumbo a la condenación. Pero también Romanos nos presenta una tercera posición del hombre natural, y esto va mucho más allá, y es aquel incrédulo que vive una vida religiosa. Ahora uno podría decir, ¿puede un incrédulo vivir una vida religiosa? Miren, debemos entender que la religiosidad es una obra de la carne, y que a lo largo de la historia hemos visto en todo tipo de culturas, aun aquellas que llamamos paganas, que el hombre tiende a adorar algo o a alguien, y esa es la naturaleza religiosa del hombre, que está puesta en su propia carne. Por eso es que debemos entender que la religión no es lo que nos lleva a la presencia de Dios, es Jesucristo, Él es el camino. Y no importa cuán sincero yo sea en mi religión, mi pecado me separa de Dios, y a menos que sea reconciliado con Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio del sacrificio de Cristo, quien murió en la cruz para pagar por mí, yo estaré separado de Dios, no importa cuán sincero yo sea en mi religión. Creo que esto es algo bien importante de señalar por tantas falsas enseñanzas que existen por parte de falsos maestros que dicen que hay personas que son muy sinceras en su medio o en su ámbito, en su religión, y que entonces Dios ve el corazón y ve la sinceridad y entonces pasa por alto su pecado. Si eso fuera cierto, Jesucristo no tendría que haber muerto en la cruz, porque Dios hubiera podido pasar por alto el pecado de todo hombre sincero, pero Dios es un juez justo y el pecado merecía un pago, una retribución, y Jesucristo lo pagó. Solo aquel que, apropiando el sacrificio de Cristo como pago por sus pecados, se ha reconciliado con Dios, entonces podrá hallar redención o salvación. Pero bueno, regresemos a Romanos, leamos el 2 de Romanos, versículos 17 al 20 de Romanos 2, donde dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Fíjense lo que dicen los siguientes versículos, el 21 y 22. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Fíjense cómo dice el último, el 23, es el último que vamos a leer. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Fíjense cómo nos presenta este pasaje a aquel hombre religioso, que su corazón no es recto delante de Dios. Nos presenta a aquel hombre religioso, quien, siendo un hombre natural, no posee el Espíritu de Dios y por lo tanto las cosas de Dios no las puede comprender. Por eso se ve entonces destinado o simplemente relegado a un esfuerzo personal, humano, para intentar agradar a Dios. De ahí nacen todo tipo de religiones, todo tipo de enseñanzas, costumbres o hasta penitencias. Vamos a Romanos capítulo 8 y leamos en el versículo 9. Fíjense cómo Romanos 8:9 nos declara contundentemente que aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando al creyente, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se dan cuenta? No importa cuánta religión el hombre tenga, si Cristo no está en él, no es de Cristo. Si el Espíritu de Dios no está en él, no es de Cristo. Y nuevamente el Espíritu de Dios no viene cuando la persona cumple ciertos requisitos dentro de la fe en Jesucristo. El Espíritu de Dios viene a la vida del creyente cuando éste se convierte a Cristo, cuando se vuelve creyente en Jesucristo. Pero también debemos entender que el hombre natural está separado porque nunca puede cambiar su condición a menos que Cristo la cambie. Vamos a Romanos 3. Y ya para terminar con el hombre natural, leamos 2 versículos. Primero el versículo 19 de Romanos 3. Dice lo siguiente, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El hombre natural no puede comprender las cosas de Dios, entonces se esfuerza en alcanzar algo que por él mismo nunca podrá alcanzar. La razón es que todos somos pecadores y todos quedamos bajo el juicio de Dios. Y a menos que el Señor borre nuestros pecados con su sangre, nosotros tendremos que ser juzgados y condenados. Romanos 3:23 lo afirma de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos es una frase que significa se quedaron cortos para alcanzar la gloria de Dios. Nadie la puede alcanzar por sí mismo. Todo hombre natural, independientemente de su estilo de vida, está separado de Dios y se queda corto para alcanzar su gloria, es decir, está condenada a una eternidad separado de Dios. Este es el hombre natural del cual nos habla 1 Corintios 2:14, en el que nos dice que las cosas de Dios les son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Luego el apóstol Pablo empieza a hablar de otro tipo de persona. Nosotros nos vamos a brincar al capítulo 3 y vamos a leer los primeros 4 versículos para entonces hablar del hombre carnal. Debemos reconocerlo desde el principio. El hombre carnal es un creyente, tiene el Espíritu de Dios, ha creído en Cristo, ha nacido de nuevo. Cristo mismo mora en su corazón, le ha abierto su corazón a Jesucristo, arrepintiendo de sus pecados, reconociendo su necesidad, ha acudido a Él para el perdón de sus pecados, está en Cristo y posee el Espíritu de Dios. Sin embargo, vive gobernado por sus pasiones y deseos. ¿Es esto posible? Claro que es posible, lastimosamente es posible. Y la mayoría de creyentes hoy viven de forma carnal. Vamos a leer estos versículos del 1 al 4 de 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo aborda a este segundo hombre, el carnal, de esta manera.
Este es un hombre regenerado, como les decía. Bueno, fíjense cómo el apóstol Pablo les llama en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Él les llama hermanos. Esto significa que es un creyente, que tiene el Espíritu de Dios. Y ahora vamos a ir a Efesios, capítulo 1 de Efesios, para entender esto quizá con mayor claridad. En Efesios capítulo 1, versículo 13, nosotros leemos lo siguiente. En Él, está diciendo en Cristo, porque eso dice el versículo 12, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Leemos esto para comprender de una forma sencilla, y espero yo que sea clara, que toda persona, cuando oye el evangelio de salvación y cree en Jesucristo, entonces es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Una de las cosas que nosotros debemos notar definitivamente es que la fe que trae a la persona a Cristo es una fe viva, no es una fe muerta. Es decir, no es lo que nosotros decimos con nuestros labios, realmente es cuando de todo corazón venimos a Cristo reconociendo nuestra necesidad. Hoy hay mucha falsificación de fe. Pero aquel que viene a Cristo, aquel que, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación y habiendo creído en él, entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es bien sencillo. Cuando una persona se convierte a Cristo, Él le da su Espíritu. No son dos cosas separadas. Yo no puedo estar en Cristo y no tener el Espíritu. Ya lo leímos en Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Cuando Cristo viene a la vida de la persona, le da su Espíritu y mora en su corazón, mora en su interior por medio de la persona del Espíritu. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6 de 1 Corintios. Entonces entendamos el creyente carnal, aquel que Pablo llama hermano en 1 Corintios 3, ¿sí? Vive gobernado por su carne, a pesar de que tiene el Espíritu de Dios en él. La palabra carnal viene del término griego sarkikos, que se refiere a alguien mundano, alguien que anda conforme a la carne. Como vimos antes, su relación con la palabra lo tiene en esta posición. Es decir, ha creído en Jesucristo, ha creído su mensaje de redención, pero no vive en obediencia a la palabra. Las verdades maravillosas de la palabra no son digeribles para él. ¿Por qué? Porque su carne lo gobierna. Fíjense cómo dice 1 Corintios 3:2 que acabamos de leer. Os di a beber leche y no vianda. Es un recién nacido, digámoslo. ¿Qué pasa si le damos carne a un recién nacido? Bueno, no puede digerirla. No solamente se puede ahogar, ¿verdad? No puede digerirla. Su estómago no está preparado para digerirla. Por eso es que necesita solamente leche. Es lo que el apóstol Pablo está usando para comparar. Aquel creyente que es carnal es un bebé espiritual. Toda persona que viene a Cristo empieza como un bebé espiritual, por supuesto, pero la voluntad de Dios nunca es que nosotros permanezcamos en esa condición. Si una persona recién se ha convertido a Cristo, es natural que sea un bebé espiritual, pero si una persona tiene 5 años, 10 años, 20 años de estar en Cristo, no es la voluntad de Dios que siga siendo un bebé espiritual. Vamos a Hebreos capítulo 5 y veamos cómo lastimosamente esto es posible, pero no es la voluntad de Dios. Hebreos 5, vamos a leer acá los versículos 12 al 14, donde dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Fíjense cómo dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, y aquí hay una palabra clave, en el discernimiento del bien y el mal. ¿Comprenden? Han aprendido a discernir, a juzgar aquello que es agradable a Dios y aquello que no, aquello que les edifica y aquello que destruye. Pero el carnal no ha aprendido esto, no puede discernir. Nuevamente, su relación con la palabra lo tiene en esta posición, no vive en obediencia a la palabra de Dios. El hombre carnal entonces es un creyente, pero es un niño espiritual, es un bebé, ha nacido de nuevo, pero no ha crecido. Esto es, por supuesto,
antinatural, podríamos decirlo. Vamos a 1 de Juan capítulo 2 y leamos acá el versículo 12. 1 de Juan en el capítulo 2, versículo 12, el apóstol Juan escribe lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos. La palabra hijitos es una referencia a niños pequeños y es muy similar a lo que estamos viendo en 1 Corintios 3. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquel que es un bebé espiritual, sus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Sin embargo, a pesar de que Cristo les ha salvado, sus pasiones le gobiernan. Se caracterizan de la forma en que el apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 3. Regresemos a 1 Corintios 3 y veamos el versículo 3. Porque aún sois carnales. Y entonces nos dice, vamos por partes. Primero, en el versículo 1 vimos, es un hermano, quiere decir, está en Cristo, es creyente, tiene salvación en Cristo, el Espíritu de Dios está en él. Sin embargo, es un niño, un bebé espiritual, no puede digerir la vianda, tiene que seguir bebiendo leche. ¿Por qué? No es capaz de discernir. Versículo 3, porque aún sois carnales, ahora nos va a dar sus características. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense cómo es esto. Se caracterizan por ser contenciosos. Es lo que dice acá. Cuando todo va según su parecer, bien, entonces parecen espirituales. Pero cuando las cosas no son como ellos quieren o como ellos piensan, las obras de la carne se hacen presentes. Celos o envidias es lo primero que los caracteriza como carnales, dice acá. No pueden ver que otro sea reconocido. Les cuesta tanto soportar que una persona madure en Cristo por encima de ellos. No pueden soportar que otro creyente prospere en su vida espiritual o incluso que tenga la razón antes que él. Las contiendas es lo que Pablo menciona. Esto es lo segundo que él dice. Y definitivamente que estas contiendas tienen como base el egoísmo, el egocentrismo. Estas son las características principales de estas contiendas. No se trata de asuntos bíblicos o enseñanzas doctrinales, se trata de su propio parecer, de su propio criterio, de su propio pensamiento, de sus propias costumbres, y es por ellas que hacen contiendas. El creyente carnal piensa en satisfacerse a sí mismo, trae disensiones, nuevamente como un resultado de la postura que el creyente carnal mantiene en ciertos aspectos, aun cuando estos no vienen de la palabra de Dios. Esto debemos entenderlo de una forma sencilla. El enemigo se aprovecha de la carne del creyente y constantemente está incitando al creyente por medio de su carne para que se levante y sea un estorbo en la obra del Señor. Vamos a Santiago capítulo 3 y leamos acá el versículo 16. Santiago en el capítulo 3, versículo 16, nosotros leemos lo siguiente, Santiago 3:16, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y como vimos antes, esto es lo que el enemigo está trayendo. Entonces, regresemos a 1 Corintios 3:3. Nuevamente, decía acá, voy a volver a leerles, porque aún sois carnales. Él dice aún como una referencia al tiempo que ha transcurrido. Los creyentes en Corinto seguían en la misma posición. Él ahora se está dirigiendo a los creyentes en Corinto, evidentemente. Nosotros podemos comparar nuestra condición, pero debemos entender que él se está refiriendo a los creyentes en Corinto. Entonces, es una referencia al tiempo. Ellos han sido salvados, sus pecados han sido perdonados, el Espíritu Santo mora en ellos, pero a pesar de todo, aún son carnales. El versículo termina con una pregunta que nos muestra que el creyente carnal vive como un hombre natural. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando él dice como hombres, está haciendo referencia a aquel del que vimos antes, el hombre natural. En pocas palabras, muchas veces el creyente carnal vive en ciertos aspectos de su vida como un incrédulo. ¿Es esto posible? Lastimosamente lo es, porque sus pasiones lo mueven. El creyente carnal tendrá una vida desdichada, porque el Espíritu de Dios vivirá contristado en él. En muchos casos el Espíritu Santo se llega a apagar, y la vida del creyente carnal será una vida
de desdicha. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y si Cristo mora en su corazón y él vive en pecado, habrá un gran conflicto dentro de su propio corazón. Hoy vivimos en un tiempo en que el creyente carnal, lastimosamente, es la mayoría. Muchos creyentes están hoy movidos por sus emociones o por sus pasiones personales. Su pensamiento está nublado y la palabra de Dios ya no les impacta. Esto no significa que no la sepan, no significa que no conozcan la palabra, simplemente no la viven. Y esta es la condición del creyente carnal. Pero ya para terminar nuestro estudio, veamos la última persona que el apóstol Pablo describe en este pasaje. Y este es el hombre espiritual. Ahora, yo quiero que entendamos que, al igual que el carnal es un creyente, y la única diferencia es con el natural, que el Espíritu de Dios mora en el carnal y en el espiritual. Y hay salvación en ellos. Bueno, realmente es una gran diferencia. Pero la diferencia entre el creyente carnal y el espiritual sigue siendo la misma que hemos mencionado: su posición delante de la palabra de Dios. El hombre que ha sido renovado en el Espíritu y que anda en el Espíritu, ese es el espiritual, aquel para el cual la palabra de Dios es su más grande tesoro. Y por medio del Espíritu Dios le lleva no solamente a comprenderla, sino también a vivirla. Vamos a leer acá en 1 Corintios, capítulo 2, leamos el versículo 15 y 16. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, este creyente espiritual es aquel que anda en el Espíritu, que vive lleno del Espíritu. Y es que nosotros debemos entender que si bien tanto el carnal como el espiritual han sido regenerados y tienen el Espíritu, Dios nos llama, más bien nos manda a llenarnos del Espíritu. Vamos a Efesios capítulo 5, leamos el versículo 18. A manera de contraste, Dios nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, el versículo está escrito de tal manera en el original que debemos entender que nos está llamando a llenarnos constantemente. Es decir, manténgase llenándose del Espíritu. Es lo que Él está diciendo. Vamos a Gálatas capítulo 5 y leamos también en el versículo 16. Gálatas capítulo 5. En el versículo 16 leemos lo siguiente. Dice acá, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo está escrito a manera de causa y efecto. Si yo ando en el Espíritu, no voy a satisfacer los deseos de la carne. El mandato de Dios es andar en el Espíritu, y esto hace al creyente espiritual, es decir, al hombre espiritual. No es un hombre perfecto, no es un hombre infalible, por supuesto que no. No es mejor que los otros, sino es aquel que ha sometido su voluntad al Señor, y su entendimiento ha sido renovado a través de la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12 y leamos en los versículos 1 y 2 lo que Dios nos enseña acerca de su voluntad para vivir en el Espíritu. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sometimiento a la voluntad de Dios es el resultado definitivo de la comunión con Él. Nadie puede someterse al Señor si Cristo mismo no lo lleva a someterse a través de su Espíritu que mora en Él. Es caminar con el Señor, es buscar esa llenura, es pedirle al Señor esa dirección y someter nuestra voluntad a Él, permaneciendo constantemente en Él. Vamos a Juan 15, un pasaje en el que el Señor nos enseñó acerca de cómo podemos vivir en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Juan 15, versículos 4 al 7 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta permanencia habla de una plenitud de Cristo en nuestras vidas, una llenura del Espíritu de Dios. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, nosotros los creyentes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Saben, es muy triste ver cómo la vida del creyente puede girar en torno a sus propias pasiones y deseos, pero no en torno a la palabra de Dios. Cuán importante es que como creyentes nos volvamos a la Biblia, nos volvamos al Señor a través de su palabra y busquemos que en Cristo Él nos lleve a someternos a su voluntad. Juan 15:6 añade: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Esto no tiene que ver con condenación. En nuestro próximo estudio veremos que esto tiene que ver con pérdida de recompensa. Y luego dice: y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Evidentemente, el pedir todo lo que queremos es para la gloria y obra del Señor. El hombre espiritual, entonces, discierne todas las cosas. ¿Por qué? Porque le ha permitido a Cristo poner su mente en él. Regresemos a 1 Corintios 2 y leamos el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga, la palabra es discierne, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, el mundo no le entiende, no entiende la vida del creyente espiritual, pero él puede comprender las cosas que vienen de Dios. Y en el versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es decir, ¿quién conoció su sabiduría? ¿Quién conoció su discernimiento? Realmente es imposible para nosotros, pero aquellos que en Cristo tenemos el Espíritu de Dios, es decir, todos los creyentes, y andamos en el Espíritu, sometiendo nuestra voluntad de Él, llenándonos de la palabra, el Señor a cada creyente que anda así le puede dar su mente. Quiere decir, la capacidad de comprender, no a través de su propio intelecto, sino de forma sobrenatural por medio del Espíritu, de comprender la voluntad de Dios para su vida. Saben, la vida de gozo, la vida de paz, la vida de paciencia, de mansedumbre, de todo el fruto del Espíritu, es una vida que el Señor provee a través de la llenura del Espíritu. Y esto nos lleva a vivir como Cristo vivió. Esa es la idea de lo que estamos viendo. Entonces quiero volverles a decir lo mismo. No es mejor, el creyente espiritual no es mejor que los demás. Simplemente está controlado por el Espíritu Santo, lo cual le permite acomodar lo espiritual a lo espiritual. Como dice 1 Corintios 2:13, habíamos leído, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es como el Señor anhela que todos nosotros caminemos, que todos nosotros vivamos, llenos de su Espíritu. Es ahí en donde, si regresamos a 1 Corintios 2 y leemos los versículos 9 y 10, es ahí donde todo esto hace sentido. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La sabiduría de Dios está revelada en su palabra, pero solo puede ser conocida a medida que maduramos por la obediencia y la entrega. Así es que esta es, sin duda, la voluntad de Dios, que nosotros andemos como creyentes espirituales. Vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y vamos a pedir a Dios su dirección. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, porque tú eres tan claro en tu palabra sobre tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo delante de ti. Ayúdanos a no hacer nuestras vidas, a no moldear nuestras vidas conforme a las enseñanzas o principios del mundo, sino conforme a tu palabra. Ayúdanos a dejar que tú transformes nuestro entendimiento a través de esa intimidad contigo. Llévanos a andar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a confesar nuestros pecados, a abandonar aquello que nos detiene y que solamente nos mantiene en la carne, para que también podamos andar en el Espíritu. Guíanos tú, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de terminar, yo quisiera invitarle. Quizá alguno de ustedes, al escuchar un mensaje como este, puede decir: sin duda yo soy un hombre natural, porque no he venido a Cristo. Yo quiero invitarle hoy que pueda venir al Señor y que a través de pedirle al Señor perdón de sus pecados, pueda ser reconciliado con Dios. Es algo que Dios debe mover en el corazón. Para algunos puede ser en un momento, para otros puede ser algo que Dios ha estado mostrando a través de un buen tiempo, de muchas circunstancias. Pero si la necesidad es clara hoy en su vida,
yo quiero invitarle a que venga a Cristo, que se reconcilie con Dios, poniendo su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que abra su corazón y le permita al Señor entrar y gobernar su vida. Si alguno de ustedes hoy quiere dar ese paso de fe y nacer de nuevo en Cristo, yo quiero invitarle a que de todo corazón le diga al Señor estas palabras. Señor, yo reconozco que estoy separado de ti, que mi pecado me tiene separado, pero ya no quiero más vivir así. Yo quiero ser tu hijo. Quiero pedirte que tú perdones todos mis pecados, que tú me limpies, Señor. Hoy, Señor, yo te confieso que creo que moriste en la cruz para pagar por mis pecados, y quiero pedirte que ese pago que tú diste cubra mis pecados, Señor. Perdóname, límpiame. Hoy por fe yo te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido que tú vengas a mí y tomes mi vida en tus manos y me enseñes a caminar contigo. Ayúdame tú, Señor. Hoy yo quiero hacer de ti mi único y suficiente Salvador, el Señor de mi vida. Me entrego a ti y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.